Hola iglesia, la Biblia dice de Cúcuta, muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestro servicio virtual del día de hoy. Doy tantas gracias a Dios por su misericordia, por su gracia y que nos permite hoy nuevamente congregarnos de estos medios virtuales para no dejar de congregarnos y para seguir cantando al Señor y aprendiendo de su palabra. Hoy domingo, un día maravilloso para celebrar en familia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la victoria que Él dio a través de esa resurrección, a través de ser levantado de entre los muertos. Así que es un día para dejar atrás las cargas, las tristezas, para llenarnos de alegría, de gozo y para unirnos en familia en torno al Señor y disfrutar este tiempo con Él. Quiero contarles, iglesia, que estamos aquí en Chinacota, norte de Santander. Estamos reunidos con un buen grupo de hombres de la iglesia en este primer retiro de hombres, un tiempo especial que Dios ha usado estudiando el libro de Esdras para hablarnos al corazón, para enseñarnos sobre ese deseo suyo de limpiar nuestras vidas y de que seamos sus líderes en cada uno de los lugares donde Él nos tiene. Sigan orando por nosotros, por nuestro regreso y para que podamos poner en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo durante este tiempo. Y bueno, ahora disfrutemos de nuestro servicio virtual. Si estás conectado por primera vez a uno de estos servicios, de verdad que te felicito, bienvenido, que abras y dispongas tu corazón para todo lo que el Señor quiere darte en este tiempo. Y aprovechemos para orar al Señor, para poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a reunirnos juntos, unirnos en cada uno de los lugares donde estamos a través de la oración a nuestro Padre Celestial. Cierra conmigo los ojos y ora. Padre, buenos días. Dios, gracias, Señor, gracias por esta mañana que nos has dado. Gracias por tu naturaleza. Gracias por la familia, por el pan que pones en nuestra mesa, por la salud que nos das, por el agua. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu palabra, que es un manual de vida, y gracias por tu salvación, Señor Jesús. Perdónanos, Padre, si te hemos ofendido. Hoy llegamos a ti con este corazón arrepentido, humillado, pidiéndote ese perdón y esa limpieza que vienen de ti, Señor. Límpianos, por favor, Padre, purifícanos, lávanos y alista y prepara nuestro corazón para todo lo que tienes para nosotros en esta mañana. Que podamos cantarte, Señor, adorarte, alabarte como solo tú te lo mereces. Que podamos abrir tu palabra, el libro, el gran libro, y a aprender ese mensaje que tienes para nuestra vida. Señor, háblanos, por favor, te lo pedimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a estar aprendiendo un mensaje de la palabra de Dios. El pastor Javier Darío, de la iglesia de Bucaramanga, va a estar enseñándonos en el libro de Colosenses, esa serie de enseñanzas que hemos estado aprendiendo acerca de morir a nuestra carne. Y hoy vamos a continuar con esa porción que seguimos para el día de hoy. Así que alista tu corazón, alista tu mente, disponte, prepara a todos los que están en casa para que disfrutemos juntos este servicio virtual. Cantemos al Señor estas canciones y dispongámonos para que Dios nos hable y para que Dios transforme nuestras vidas y podamos darle la gloria. Si estás conectado hoy por primera vez, bienvenido. Bienvenido, nos alegra que estés aquí. Esperamos algún día poderte ver de manera personal y que entonces Dios use este servicio virtual también de una manera especial en tu vida. Un fuerte abrazo y seguimos aquí con todo esto que Dios nos tiene en esta mañana. Es la alabanza que nace en mi corazón. Este es mi clamor. A ti elevo mi oración.
vida entregaste en la cruz por amor, por amor. Dios de nuestra salvación, esperanza de toda la tierra. Esta es mi oración, este es mi gran anhelo, que el mundo entero conozca tu nombre y tu amor, porque todos necesitan de ti. Haz de mí un instrumento de tu luz. Quiero vivir para ti, quiero rendirme ante ti, quiero entregarme solo a ti. Dios de nuestra salvación, esperanza de toda la tierra. Esta es mi oración, este es mi gran anhelo, que el mundo entero conozca tu nombre y tu amor, porque todos necesitan de ti. Haz de mí un instrumento de tu luz. Quiero vivir para ti, quiero rendirme ante ti, quiero entregarme
Lucas 18, del 18 al 30. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermano, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Demos gracias al Señor, quien nos dio la salvación, con su gracia y su poder, majestad. A su Hijo Él envió y su sangre derramó, para darnos libertad y en Él completa paz. Ahora quiere que vivamos apartados para Él, confiando en sus promesas, entregándole a Él nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Dice: santos, porque Él es santo, en su palabra está. Dice: santos, porque Él es santo, y cumplir con su gracias al Señor, quien nos dio la salvación, con su gracia y su poder, majestad. A su Hijo Él envió y su sangre derramó, para darnos libertad y en Él completa paz. Ahora quiere que vivamos apartados para Él, confiando en sus promesas, entregándole a Él nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Dice: santos, porque Él es santo, en su palabra está. Dice: santos, porque Él es santo, y cumplir con su
Bueno, muy bien. Esta mañana vamos a seguir estudiando el libro de Colosenses en el capítulo 3. Y bueno, le pido a Dios ponga ese corazón de toda la iglesia aquí presente y ahí en sus casas de la forma más tierna posible. Yo estoy convencido, empezando por mí, que en esta mañana necesitamos escuchar cada cosa que vamos a estar estudiando en Colosenses en el capítulo 3 y en el versículo 8. Tratemos con nuestra carne. Y quiero comenzar esta mañana echando mano de esta última canción que acabamos de cantar. Cuán importante es reconocer el pecado en nuestra vida, como lo hizo el rey David en el Salmo 51. La iglesia no es un museo donde exhibimos a los santos. La iglesia no es un lugar donde llegamos cada domingo a mostrar los trofeos representados en las vidas de creyentes que no tienen pecado o tacha alguna. La iglesia, por el contrario, es un hospital donde las heridas del pecador son completamente sanadas. David reconoció en el Salmo 51, que acabamos de cantar, que lo que él hizo con Betsabé estuvo muy mal. Él pide piedad a Dios conforme a sus misericordias. Él le ruega a su Señor que conforme a sus piedades, todas y cada una de sus rebeliones sean borradas. Él reconoce que contra Dios y solo contra Dios ha pecado. Pero al final del Salmo él pide ser purificado. Y entonces Dios en su infinito amor y después de haber tratado con él, borra todas y cada una de sus maldades. Ahora ustedes pueden estudiar la vida del rey David en este momento tan desafortunado en el que él toma la decisión de poner sus ojos sobre una mujer que era casada con un hombre llamado Urías Eteo. Y pueden ver la cantidad de eventos que se desencadenan a causa del adulterio de David con Betsabé. Y pueden ver la forma tan perversa como el corazón del ser humano hace lo que esté a su alcance para tratar de tapar toda esa cantidad de cosas que ha hecho, manifestando el poder de su carne. David se pervirtió hasta el extremo, al punto de dar la orden de matar al hombre que era esposo de aquella mujer con la que él había adulterado. Pero Dios en el Salmo 51 trata con él y limpia por completo su corazón. ¿Por qué hablamos de esto comenzando la enseñanza en esta mañana? Todos nosotros, sin excepción alguna, tenemos áreas de nuestra vida que sin lugar a duda necesitan ser afectadas por Dios para nuestro bienestar. Yo les pido antes de entrar a Colosenses capítulo 3, acompañarme a Juan en el capítulo 8. Y vamos a leer a manera de introducción los versículos 1 al 11, pidiéndole a Dios quite de nosotros cualquier prejuicio con el que podamos haber llegado esta mañana y nos muestre la realidad de nuestra condición como hijos de Él, pero a la vez como miembros de la raza humana, una raza caída que se ha encargado de escupir el rostro de Dios y hacer con su vida lo que bien le parece. Dice el versículo 1, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Su pecado era el adulterio, y a pesar de la gravedad del mismo, no hubo un solo hombre que pudiera lanzar la piedra contra ella. Uno a uno, acusados por su propia conciencia, sabiendo lo que eran sus vidas realmente delante de los ojos de Dios, tuvieron que guardar esas piedras y salir de ese lugar que nos narra Juan capítulo 8. Todos nosotros estamos representados en ese pasaje de la Biblia, empezando por mí. Esta mañana Javier Reyes no podría tomar una sola piedra para lanzársela a ninguno de ustedes, porque aquí está el primer pecador en la iglesia. Y digo esto porque cada uno de nosotros debemos entender esto de lo que estamos hablando para entrar a estudiar Colosenses capítulo 3 en el versículo 8. Tantas áreas de nuestra vida que necesitan ser afectadas por Dios. Ya hablamos de la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y muy seguramente algunos miembros de la iglesia salieron bien librados de cada una de esas enseñanzas. Pero esta mañana Dios va a empezar a hilar un poco más fino en la vida de todos y cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 14. Esta mañana vamos a estar estudiando el versículo 8, pero quiero que todos sepamos dónde vive este texto que estaremos estudiando. Dice el versículo 5: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vimos ya el mandamiento de haced morir lo terrenal en nosotros. Dios dijo de una manera muy clara en el versículo 5, haced morir. Hagan un cadáver de su carne. En la llenura del Espíritu Santo, maten por completo ese cuerpo físico lleno de la vieja naturaleza que solo busca causarles pequen en cada momento de su vida. Pablo, usado por Dios, habla a la iglesia y le grita con todo el amor posible y esa pasión en su alma que por favor maten eso terrenal
que hace parte de sus vidas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no sé cuántos años más nos vaya a tener Dios sobre el planeta Tierra. Ninguno de nosotros tenemos la certeza de ese periodo de tiempo en el que nuestro corazón va a seguir latiendo con fuerza dentro de nuestro pecho. Pero mientras llega el momento de partir e ir a casa, Dios nos pide recordar que con Jesucristo estamos ya juntamente crucificados y que no tenemos una sola excusa válida para pecar y darle rienda suelta a los deseos de nuestra carne. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y Pablo nos habla de una decisión que debemos tomar cada día: morir a nuestra carne. Pablo nos dijo ya en las enseñanzas anteriores que debíamos hacer morir lo terrenal en nosotros, y hacía referencia a cada uno de estos 5 pecados de naturaleza sexual que terminan contaminando nuestras vidas: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Cada uno de ellos ya los estudiamos y esperamos que cada miembro de la iglesia esté dándole el trato a cada una de estas áreas que ellas merecen recibir. Debemos matarlas por completo, porque si no lo hacemos, ellas van a terminar destruyendo nuestras vidas por completo. Haced morir lo terrenal en vosotros, para que la disciplina de Dios no tome lugar. Fue la última enseñanza que tuvimos en esta serie de Colosenses 3. Y veíamos cómo Dios disciplina al Hijo a quien ama y cómo el Hijo amado recuerda de dónde ha sido rescatado. Un resumen a 1000 de lo que hemos estudiado hasta este momento. Esta mañana Dios nos dice por medio de Pablo: haced morir, pero también dejad estas cosas. Haced morir, pero dejad también. Ahora, nótenlo, y es bien interesante ver el sentir de Pablo al momento de tratar con la naturaleza humana. A veces pensamos, Javi, adulterar es algo demasiado serio delante de los ojos de Dios. Serle infiel a mi esposo, a mi esposa, eso es algo muy delicado que merece casi que un rayo caiga del cielo y me parta en dos. Pero Javi, explotar en ira, eso es menor cosa. Eso no creo que ofenda tanto a Dios. Javi, enojarme de vez en cuando por cosas que me molestan, eso tampoco es tan delicado como las impurezas o los malos deseos. Javi, tener malicia en mi corazón de vez en cuando para salir de problemas que la vida misma me presenta, eso no es tan mayúscula como lo que acabamos de estudiar. Bueno, Pablo sí lo ve de esa manera y Dios sin duda alguna también. Por eso él dice: hagan morir, pero a la vez dejen también. Y entonces vemos cómo esta lista tiene una segunda sección. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Creo que ya lo tenemos claro hasta la saciedad. Colosenses 3, y bueno, cada uno de los capítulos del libro fueron escritos a la iglesia. Y Pablo, en esta expresión que nos deja ver ahí en nuestra pantalla, está de nuevo hablando a la iglesia del Señor Jesucristo. Y les dice: dejad también vosotros, iglesia, creyentes en Jesucristo, miembros de la familia de Dios, hombres y mujeres que todos los días están leyendo la palabra de Dios, orándole a Él. Hombres y mujeres que tienen Colombia para Cristo tallado en su corazón. Hombres y mujeres que se están discipulando y creciendo espiritualmente cada día. Dejad también vosotros todas estas cosas. Habla de nuevo a la iglesia. ¿Y cuál es el punto? Hay que abandonar, hay que matar,
hay que ser radical, hay que dejar atrás otras cosas más en nuestra vida que en ocasiones no vemos tan graves y permitimos que sigan enseñoreándose de nuestra conducta diaria. Yo le ruego a Dios esta mañana trate con el carácter de todos y cada uno de nosotros. Le ruego a Dios hable al esposo como a la esposa, hable a los papás como a los hijos, hable a nosotros como hermanos en la fe, hable al jefe como al empleado, ahí en la compañía en la cual trabajamos, porque todos nosotros, como lo dice el texto, necesitamos dejar también atrás cada una de estas cosas. Esta palabra ahora hace énfasis en que debe ser ya mismo. Con Dios no hay que darle largas a nuestras decisiones. Esposas, ¿cuánto van a esperar ustedes a que su esposo cambie para ser pacientes y esperar a que Dios haga la obra en ellos? ¿Cuánto tiempo más van a esperar a que ese hombre que las trata a las patadas y mal cada día de sus vidas tome la decisión de cambiar? Me pregunto, ¿hasta cuándo van a aguantarse eso? Y apliquen esa pregunta a cada área de nuestras relaciones interpersonales. ¿Hasta cuándo? Pablo dice, ahora. No hay que darle largas a este tipo de decisiones en nuestras vidas. No podemos acostumbrarnos a que somos así, a que así nacimos, así nos quedamos y así nos moriremos. Es ahora que deben ser tomadas cada una de estas decisiones de las que vamos a estar hablando. No es algo que deba durar tantos años en nuestra vida para ser definido. Dejad ahora estas cosas. Esta palabra dejad habla de poner lejos, de separarse, de despojarse por completo. Hace referencia a desechar estas cosas y no acostumbrarnos a las mismas como un hábito de vida. Javi, yo llevo la vida entera siendo así. Ya mi familia, mis compañeros de trabajo, la iglesia saben cómo soy yo. Yo sé que soy demasiado difícil. Tratar conmigo no es cualquier cosa, pero quiero que sepas que ya la gente alrededor mío se acostumbró a esa forma de conducirme en la vida. Entonces no vengas esta mañana a molestarme y a decirme que Dios pide en la Biblia que yo tome la decisión ahora de dejar estas cosas atrás. Bueno, si tú piensas así, qué pena contradecirte, pero estás muy equivocado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Dios nos pide esta mañana dejar estas cosas de las que vamos a aprender completamente atrás en nuestras vidas. Esta palabra también hace referencia o énfasis en que además de lo anterior, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, también tenemos la responsabilidad de dejar estas cosas que vamos a ver completamente atrás. Vamos a hablar esta mañana de la ira, vamos a hablar del enojo y vamos a hablar de la malicia. 3 pecados que atentan contra la gente a nuestro alrededor y que en ocasiones nos llevan a pasar literalmente por encima de cada uno de ellos. Y le ruego a Dios una vez más, si tú y yo estamos luchando hoy con la ira, con el enojo, con la malicia, que Dios saque eso por completo de nuestro corazón. Y bueno, que Dios nos hable en esta mañana. Vamos a ajustarnos los pantalones, a apretar ahí el corazón y a darle libertad a Él para que nos diga lo que tiene para la iglesia en este día. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, comienza el texto nombrando este primer pecado. Dejen también la ira. Ahora es importante aclarar en primer lugar que la ira no siempre es pecado.
hay ira santa. Y bueno, no es el tema de la enseñanza esta mañana, pero si esas 4 paredes de la oficina del pastor hablaran, les dejarían saber lo que es la ira santa en algunos momentos de la vida ministerial. Vamos a leer un texto ahí rápidamente en Marcos, en el capítulo 3, los versículos 1 al 5. Y lo hago simplemente para aclarar que la ira no siempre es pecado, pero sí me atrevo a afirmar que la mayoría de veces sí lo es. Marcos capítulo 3, versículos 1 al 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Dice el versículo 5 en la segunda frase: mirándolos alrededor con enojo. Esa palabra enojo en el griego es la misma palabra ira que vemos en este pasaje, orge, y ya vamos a hablar de eso en un instante. Jesucristo se llenó de ira al ver la dureza del corazón de estos hombres, y esta es la clase de ira que no es pecado. Hay momentos en nuestra vida donde nos airamos. De hecho, Efesios 4 nos dice: airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una ira santa que muestra el celo divino reinando ahí en nuestro corazón. Esa clase de ira no es pecado. Pero cuando la ira inspira violencia hacia otros y nos controla, es un pecado y hay que dejarlo. Dejad también la orge, la excitación de la mente. Esa pasión violenta que nos lleva a actuar de forma inesperada e inadecuada. En el momento menos pensado, explotamos y manifestamos todo lo contrario a lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y tú te conoces muy bien, mejor de lo que cualquiera te conozca a ti en esta mañana. Tú sabes qué clase de temperamento tienes. Tú sabes cómo reaccionas frente a las diferentes situaciones que Dios permite en tu vida. Y tú sabes muy bien, ahí en tu corazón, que pareces un monstruo. Literalmente te transformas cuando no estás de acuerdo con algo. Y de manera inesperada, como lo dice literalmente la traducción del griego, terminas explotando y haciendo cosas que tú mismo llegas a desconocer. Tu esposa en la casa te tiene pánico, no puede acercarse a ti porque te vuelves inmanejable. Revientas de tantas formas que produces literalmente miedo en el corazón de tus hijitos. La gente en la empresa en la que trabajas no puede decirte una sola cosa porque al son que te pongan estás bailando y respondiendo, lleno de ese temperamento desenfrenado y de esa pasión violenta. Y entonces el amor de Dios no se manifiesta por ningún lado, porque está lleno de odio. El gozo no se ve en ningún área de tu vida, porque eres una persona amarga. La paz no tiene apariciones de ninguna naturaleza, porque está lleno de intranquilidad y de desasosiego. La paciencia por ningún lado se manifiesta en tu vida, porque estás lleno de ese sentimiento visceral que te produce casi que mates y te vayas a los golpes con la gente a tu alrededor. La ira, excitación de la mente, pasión violenta que nos lleva a actuar de forma inesperada e inadecuada. Si quieren anotarlo o bueno, tomar la foto ahí en sus pensamientos, vamos a ver cuál es la diferencia entre la ira y el enojo. Pero la ira, empecemos por acá, es algo que se ha vuelto permanente y está arraigado a tu corazón.
todos los días explotas, a toda hora estás de mal genio, no se te puede decir nada porque te enciendes con cualquier cosa, eres insoportable en todo el sentido de la palabra. Toda la gente, y esto de forma permanente, te tiene pánico, tiene terror de acercarse a ti. No eres alguien con quien se pueda conversar porque siempre tienes la razón y explotas para mostrar todos tus argumentos. Además, la ira es algo de larga duración. Se niega a ser pacificada y abriga el disgusto para mantenerlo. Javi, si tú supieras lo que él me hizo hace 25 años, esa cuenta está pendiente por ser saldada. Que me las paga, me las paga. Y ese sentimiento de ira permanente, donde el perdón de Dios no se ve por ningún lado, donde el amor de Dios por ningún lado aparece. Ahí está nuestra parte más visceral en cuanto a los deseos de nuestra carne manifestándose, y esto de forma continua. ¿Cuál es el punto? Dios nos pide quitar de nosotros esta conducta que es pecado. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estudien el texto, vean los signos de puntuación, pero podemos concluir de este versículo que la ira va de la mano con la amargura, la gritería y la maledicencia. Un paquete completo que cuando nos domina hace que la gente a nuestro alrededor nos tenga pánico de lo irritables que hemos llegado a ser. Iracundos, amargos, gritones y maldicientes. Javi, ¿estás hablando de cristianos? Estoy hablando de cristianos. Pablo hablando a la iglesia en Colosa, dejad también vosotros todas estas cosas, la ira. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pueden estudiar el capítulo completo de Santiago, el primer capítulo de esta carta. Esta expresión pronto para oír hace referencia a tomar ese tiempo para escuchar lo que la palabra de Dios enseña. Y una vez así lo hacemos de forma muy natural, nos volvemos tardos para hablar y tardos para airarnos. Tú puedes decir, Javi, pero ¿cuál es el secreto? Llevo 40 años de mi vida siendo esclavo de la ira. No me puedo controlar a mí mismo. Es que con cualquier cosa reviento, exploto y trato mal a todo el mundo. ¿Cuál es la solución para que esto desaparezca de mí? Todo hombre sea pronto para oír. Y de forma natural, sin manipulaciones de ninguna clase, Dios va a traer ese apaciguamiento a nuestra alma. Dios mismo va a aplacar la ira. Dios mismo nos va a controlar lo que para nosotros ha sido incontrolable durante años. El único remedio para tratar con nuestra ira lo encontramos en las páginas de la palabra de Dios. Él nos aplaca y controla. Él nos deja saber que Él sí nos puede acallar y que no tenemos que estar expuestos a esas reacciones de nuestra carne que terminan dañando a los demás. ¿Cuántos hogares esta mañana son un infierno literal? Porque el esposo, la esposa y los hijos explotan de forma inesperadas ante cualquier situación. Se causan heridas con lo que dicen y a veces con lo que llegan a hacer. Los mismos golpes. Y quizá no sea tu caso, pero quizá sí. Y sabes muy bien esta mañana, aquí en la iglesia y ahí en tu casa, que tu hogar es un infierno. Hay una canción preciosa que, por cierto, hace mucho no cantamos y no la voy a cantar, la voy a parafrasear. La última vez que canté en una enseñanza casi me apedrean como la mujer de Juan capítulo 8. Entonces la parafraseo. Esta canción dice, Dios creó mi hogar, lo creó para mí
lleno de amor, paz, felicidad. Cristo reina y da seguridad. Dios me dio a mí una gran bendición, un hogar lleno de su amor. ¿Cuántos de nosotros podríamos cantar esa canción esta mañana sabiendo que así fue, que así es, que nuestro hogar es un hogar de amor, donde las peleas no aparecen, donde los gritos no existen, donde los maltratos no se ven en ninguno de los 7 días de la semana, donde Cristo reina y literalmente da seguridad? Pero ¿cuántos no lo podrían afirmar? Porque el esposo o la esposa o los hijos están llenos de ira y ante cualquier mala situación responden con una piedra en la mano. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, no seáis amargos con la mujer de nuestra juventud. Dice el versículo: esposas, yo les ruego no levanten la mano. Y bueno, si Laura estuviera acá, con certeza les digo que no levantaría la mano. Pero yo les digo, esposas, ¿cuántas de ustedes tendrían que levantar sus manos o ponerse de pie si preguntáramos si a sus maridos es imposible hablarles? Quietas ahí, en primera. ¿Cuántas de ustedes tendrían que pasar por la pena, dicho de esta manera, de decir: Javi, definitivamente este versículo es una realidad en la vida de mi esposo? Él no sabe escuchar. Voy en la primera palabra y ya me está levantando la voz. En ocasiones ya me está levantando la mano. No se puede tratar con él. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Cuánta ira en el trato de los hombres con sus esposas ahí dentro del hogar. Y volteemos la foto. Mujeres amargas, ásperas con sus maridos. Hace un tiempo tuve a un hombre no creyente sentado en la sala de nuestro apartamento y él lloraba y hacía pucheros, tan literal como suena la palabra pucheros, de tener que lidiar con esa gotera continua. Una mujer que durante años le ha hecho la vida a cuadritos y él callado, cumpliendo el rol a su manera sin Cristo, pero una mujer honestamente insoportable. Hijos, vamos a Efesios capítulo 6, ahí en nuestras Biblias, no está en la pantalla. Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuántos hijos esta mañana en medio de la iglesia a quienes papá y mamá no les pueden decir una sola cosa? ¿Cuántos hogares esta mañana en la iglesia donde los papás ya perdieron el derecho a opinar? Y ante cualquier comentario del papá o de la mamá, el hijo está respondiendo, siendo sabio en su propia opinión y llegando al punto casi de frentear al papá, porque en ocasiones ya es más alto que él, y de desafiarlo. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos hogares son un infierno? Porque los hijos ya se salieron de sus manos. Y son hijos creyentes y vienen a la iglesia y están aquí o allá en casa, pero cada día desafiando el corazón y la mirada de papá y de mamá. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, esa pasión violenta. Eso va para ustedes, hijos, o para nosotros, dice la cartilla. Yo no me imagino, y bueno, aquí está mi papá y mi mamá sentados, y yo creo que en Cristo, hablo antes de Cristo, denme el beneficio de la duda, en Cristo nunca les he levantado la voz, nunca les he levantado la mano siquiera. Nunca he atentado contra la integridad de mis viejos, nunca ha pasado eso por mis pensamientos. Y puedo decir que mientras estuve en ese hogar, Dios me dio un hogar lleno de su amor. Y no sigo diciéndolo porque termino cantando
y golpeado acá esta mañana. Hijos, cuidado con la ira. Oigan la voz de sus papás. No en vano Dios los puso ahí para protegerlos. No son el par de viejos cantaletosos que quieren volvernos la vida imposible. Dios los puso ahí para nuestro cuidado y protección. ¿Y cuántos de nosotros explotando en esa pasión violenta y maltratando a aquellos que Dios nos dio por padres? Efesios 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Papás, cuidado con provocar a ira a sus hijos, haciendo cosas injustas en medio del hogar, pidiéndoles cosas a ellos que ustedes mismos no están dispuestos a cumplir. Cuidado, porque esa ira en el corazón de los hijos en ocasiones es provocada por el mal ejemplo de los padres, que los cuiden de la forma como Dios les pide tratar a sus hijos, que los amen, que aun cuando los disciplinen, ellos puedan ver el amor de Dios manifestado en sus vidas, pero que no los provoquemos a ira. Hay papás, y los conozco, y bueno, no puedo decir acá en la iglesia porque sería injusto, pero sí he escuchado casos de gente sin Cristo, donde los papás casi que llevan al punto de meter al muchachito a un manicomio, con la cantidad de manipulaciones que le hacen ahí en su cabeza dentro del hogar. Dejad también vosotros la ira, no provoquemos a ira a nuestros hijos. Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Cuántos trabajos, y cada uno de nosotros, la mayoría, podemos afirmar esto, son un infierno literal por las explosiones de jefes cristianos que no han dado el control de su ira al Señor, y de empleados igualitos que al son que les ponen van respondiendo? ¿Qué dice la Biblia en el texto que acabamos de leer? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Díganme si en las empresas no hay gente insoportable. Y bueno, yo digo esto con un total convencimiento en mi corazón. Gente que honestamente, sin Cristo, nos gustaría cogerla, alzarla y botarla por la ventana y no volverlos a ver nunca más. Estoy hablando como hombre sin Cristo. Insoportables. Jefes y siervos, no se puede de ninguna manera con ellos. Siempre tienen un pero, siempre tienen una excusa, siempre tienen un argumento válido para ellos, y literalmente se vuelven insoportables por su forma de tratar a la gente, llenos de ira. Ahora, si tú eres jefe en alguna compañía el día de hoy, que te preguntes cómo te ve la gente que sirve a ti, como alguien a quien se le puede acercar, alguien a quien se le puede hablar, a quien se le pueden sugerir cosas, alguien manejable en las diferentes áreas de la vida, o te ven como el ogro de esa compañía, porque la ira te tiene literalmente dominado. Dice el versículo 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Cuántos jefes cristianos amenazando a toda hora en vez de andar dando buen ejemplo? Llenos de ira, insoportables. Hace 15 días estábamos a punto de empezar la escuela de entrenamiento para el liderazgo. Yo estaba con mi corazón listo para empezar la clase del libro de Hebreos. A las 9:35 de la mañana, una llamada de un jefe. Javi, todo lo que hiciste está mal. Y yo callado. Ok. Javi, conecta ya mismo a 4 empleados de la misma empresa. Ya los conecto. Yo callado. Todo lo que ustedes hicieron está re mal. ¿Qué pasó? Y empieza este hombre a darnos a uno por uno.
Al final, todo el mundo en silencio y él me pregunta: Javi, ¿qué piensas de lo que acabo de decir? En mi carne, yo tenía 1000 cosas ahí en mis pensamientos por decirle a este hombre. Y creo todas justas, pero 1001 yo creo tenía ahí en mi corazón. Pero lo único que le dije fue: don fulanito, yo sé que ayer tuvo una cirugía muy delicada y que el dolor debe estar siendo insoportable. Hablemos el lunes. Tómese el tiempo para leer el documento nuevamente y hablamos el lunes que el efecto de la cirugía haya pasado. ¿Pero qué piensas, Javi? Dime algo. No estoy de acuerdo con nada de lo que nos acaba de decir, pero hablamos el lunes. No le dije una sola palabra más. Me colgó y con ese contexto tan lindo tuve que pasar a enseñar el capítulo 2 de Hebreos. Ya se me había olvidado todo lo que iba a decir en la clase. El lunes a primera hora me llama este hombre y me dice: Javi, discúlpame. Leí todo el documento y todo lo que plasmaron ahí está perfecto. Por favor, discúlpame por la llamada del sábado. Ahora, ¿cuál es el punto? Este hombre no es creyente. Ha escuchado el evangelio en varias oportunidades, pero las riquezas le han cegado el entendimiento, tal cual como lo digo. Pero no es creyente. Se llenó de ira y explotó contra todo el mundo. Pero a los 2 días sin Cristo, lo primero que hizo en el día fue llamar a pedir disculpas. Y tendrían que verlo estas 2 semanas que han pasado, lo dulcecito y tierno que ha estado. Ahora, ¿por qué cuento esto? Si somos de aquellos que explotamos, ya tenemos el mandamiento de tomar la decisión de dejar la ira atrás. Pero yo creo que falta el centavo para el peso y es esa llamada: reconocer nuestro mal comportamiento. Algunos acá esta mañana van a tener que llegar a la casa ahora mismo y antes de almorzar quizá mirar a la esposa a los ojos y decirle: mi amor, perdóname porque he sido un guache y un patán durante todos estos años de matrimonio. Algunos hijos mirando a sus papás y algunos papás dirigiéndose a sus hijos. Algunos siervos hablando a sus jefes y algunos jefes dirigiéndose a sus siervos. Dejad también vosotros todas estas cosas. La ira, ese sentimiento que nos lleva a explotar de forma tan fea. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Que arreglemos los asuntos que tengamos que arreglar. Hace 4 o 5 años estábamos acá en la iglesia, 10 de la mañana. Y voy a contar algo tenaz, pero lo cuento para que la iglesia entienda de lo que estamos hablando. 10 de la mañana, Sergio a punto de predicar. Y entra alguien que durante años vino a la iglesia y coge de los brazos a una señora de la iglesia y la saca a la esquina de la iglesia y le pega una insultada de raca mandaca mientras en la iglesia estamos listos para comenzar el servicio. Se acaba el servicio y subimos con esta señora decente en todo el sentido de la palabra, una de sus hijas y este hombre. Y allá arriba una explosión de ira donde el diablo hizo fiesta. Amenazas de muerte. Se metió con los nietos de esta dama. Le levantó la mano por nada y le pega. Grosería iba y grosería venía. Y una persona que durante años se puso el título de cristiano. Dejad vosotros también todas estas cosas, la ira. Pablo sabe por qué lo escribió y Dios, quien la inspiró, sabe por qué lo puso en Colosenses 3. Nos volvemos espantosos cuando la carne termina dominándonos y hay que tener mucho cuidado con esos arranques de ira en nuestra vida personal. Los 2 más y de forma mucho más corta, el enojo. Dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 8, dejad también vosotros todas estas cosas, ira,
enojo. Y bueno, aquí hablamos de el timos. Es una explosión de rabia repentina que se produce de pronto y desaparece de pronto. Y creo que ya ves la diferencia con la ira. La ira es permanente, nos acompaña durante años, hace parte de nosotros mañana, tarde y noche, casi que en los sueños somos iracundos también, pero el enojo es algo que es momentáneo, de un momento particular. Los griegos lo comparaban con un fuego de corta duración. Ahora, rápidamente, ¿cuántos de nosotros somos enojones en esta mañana? Se nos salta la chispa por un momento, pero a los 5 minutos estamos como si nada. La ira de larga duración, el enojo de corta duración. Cuidado con las locuras que puedas llegar a hacer cuando estás enojado. Lucas capítulo 4, versículos 25 al 29. Anótenlo ahí en sus notas por tiempo. Pero vemos cómo estos judíos estuvieron a punto de despeñar a Jesucristo, de mandarlo por un precipicio porque se les salió el enojo por un momento particular de ese tiempo que estaban teniendo con Jesús. Dice el texto que se llenaron de enojo en ese momento y lo que iban a hacer era lanzarlo por un despeñadero. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Pregunta, ¿te enojas fácilmente con cualquier cosita? Hace unos años, una exnovia en ese momento de la vida estaba hablando conmigo y yo le dije a mi exnovia el nombre de una buena amiga de la universidad. Se me salió, no sé por qué, como si Andrea le dijera a Juanita. Cuando ella escucha el nombre y que no es el de ella, literalmente se quita un tacón de esos puntillas y a esta distancia me lo manda por la cara. Yo cual Matrix hice así, ¡pa! Y quedé con el tacón acá clavado en la mano. Yo no sé cómo ese tacón no llegó a mi cabeza. Al darse cuenta de que no había dado en el blanco, cogió el teléfono inalámbrico de la casa de mis papás. Lo primero que encontró y ¡pran! Me lo lanzó en la cara y ahí sí me lo puso por acá. Ese teléfono quedó despedazado y después mi susto cuando ellos llegaran para tener ese bendito aparato marcado. Un ejemplo más literal de enojo no pude encontrar en mi vida personal. Algo repentino, algo que nos saca la chispa en un momento particular y nos lleva a hacer locuras. Imagínense ese tacón clavado en mi ojo y esa mujer llorando de lo que acaba de hacer. Hechos 19, 28, y les pido lean el capítulo completo ahí en casa. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Ahora, la palabra ira en el griego es la misma enojo. Y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Llenos de enojo, armaron un alboroto salvaje ahí en la ciudad que gracias a Dios no pasó a mayores. Lean los versículos 23 al 28 y se van a dar cuenta cómo en ese momentico de enojo y de calentura 3 hombres pudieron haber terminado muertos, pero gracias a un hombre, el escribano, que menciona el versículo 35, toda la gente es apaciguada. ¿Y por qué hablo del escribano? Y esto daría para una enseñanza entera. Léanlo en sus casas. Deberíamos seguir el ejemplo de este hombre. Con sabiduría apaciguó el ambiente, calmó el enojo y evitó que 3 hombres de Dios fueran asesinados. Ahí tenemos un ejemplo muy claro en cuanto a la forma como debemos manejar el enojo en nuestras vidas. Debemos dejar también el enojo, el cual causa heridas profundas en aquellos contra quienes reaccionamos. Dice Eclesiastés en el capítulo 10 y en el versículo 1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Pequeñas locuras hechas en momentos donde el enojo tiene el control. Pequeñas locuras. Ahora, algunos pueden pensar, más terrible la ira que el enojo. Pero ¿saben qué hacen esas pequeñas locuras?
que la gente tome decisiones en cuanto a nosotros y que esas decisiones permanezcan por el resto de nuestras vidas. ¿Cuántos considerarían casarse con una novia que les manda un taconazo por la cara? Ahora, si tú lo consideras, estás loco, te estás pegando un tiro en la sien. Mucho cuidado, las pequeñas locuras en los momentos de enojo hacen que nosotros perdamos toda esa reputación que durante años Dios ha construido por su gracia en nuestras vidas. Pequeñas locuras hechas en momentos donde el enojo tiene el control. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 4 al 7, lo leo, me escuchan si aún no están ahí por tiempo. Dice el versículo 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Voy a darles una noticia que la mayoría ya conocen muy bien y que no siempre cae bien al corazón humano. Vamos a ser ofendidos. De alguna o de otra manera, la ofensa va a llegar a nuestras vidas. Santiago 3:2 dice que todos nosotros, hablando también de creyentes, ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende, este es varón perfecto. Todos en la iglesia ofendemos muchas veces. ¿Qué dice Primera de Corintios 6 y 7? Lo acabamos de leer. Tenemos que aprender a pasar por alto las ofensas. Punto. A dejar de enojarnos con tanta facilidad. A dejar de ser chispitas que se encienden con cualquier cosa y explotan haciendo cualquier cantidad de locuras. Hay que aprender a manejar las ofensas, porque el enojo en la mayoría de ocasiones se origina porque alguien se mete con algo que nos pertenece o con alguien a quien amamos y nos enoja y nos saca de quicio. Dejad también vosotros estas cosas, ira y enojo. Recuerden esos cambios de ánimo que son temporales. Uno a veces se asusta y hasta se ríe y más piedra le da a la persona, porque uno dice, hace un minuto estaba que mataba y comía del muerto, y un minuto después está feliz bailando en una patica. Bipolar. ¿Qué problema tiene esta persona? Que de un momento a otro espontáneamente cambia de ánimo. Ahí está el enojo haciendo de las suyas. Y terminando esta mañana, la malicia. En el griego la palabra es kakia y habla de esa intención de hacer daño. Y miren la secuencia. Me lleno de ira o de enojo y entonces estallo y causo daño. Y termino metido en la iglesia, llevándome a una señora a la fuerza, subiéndola al segundo piso e insultándola hasta más no poder. La malicia, la caquía. Esto encierra maldad, depravación y malignidad. Y tiene que ver con la crueldad mental. Algo que hacemos de forma premeditada. Javi, un momento. Estás muy pesado. ¿Quieres decirme que en mí como hijo de Dios puede estar presente ese deseo de hacer mal de forma intencional? Exactamente eso quiere decir Pablo. Como hijos de Dios podemos tener el corazón tan vendido al pecado que aún como creyentes buscamos la forma intencional de hacerle mal a nuestro prójimo. Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 15. Gálatas 5, versículos 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos
a otros. Y de nuevo Gálatas, hablando a creyentes, no lo pierdan. En ocasiones nos mordemos y nos comemos unos a otros. Y esto en la iglesia. Habla de frustrarnos, de entorpecernos los unos a los otros, de consumirnos hasta quedarnos sin fuerzas. Y todo esto de manera muy intencional. Ahora suena ilógico. ¿Cuántos de ustedes pensarían que Sergio se sentaría en lo más íntimo de su apartamento a establecer un plan para causarle mal a Fabio, quien es su pastor? ¿Alguien honestamente se imagina ese cuadro? Sergio a Fabio. Bueno, voy a ponerle esta trampa para que esa pequeña locura que haga termine mostrando un mal testimonio delante de toda la iglesia, para que la iglesia pierda el respeto por su pastor, para que ojalá rapidito deje de ser quien nos pastorea, que Marta lo mire con otros ojos, que ese matrimonio se acabe con malicia. ¿Alguno? Ninguno. Pero saben, y no sé si a ese nivel, aunque creo que sí, por un caso de un pastor hace años que escuchamos. A ese punto podemos llegar a pensar como creyentes, caquía, a tener esa intención de hacer daño de forma premeditada. Es que me la hizo y por más que sea mi hermano, me la tiene que pagar a como dé lugar. Y Pablo dice, hey, dejen también la malicia, esa crueldad mental. Hemos dicho esto en varias ocasiones y hablo por Sergio, por Fabio y por mí. Nos han escupido la cara, nos han levantado la mano, nos han dicho cosas que no corresponden a la realidad y ponemos a Dios por testigo. Y hoy en día ni están en la iglesia estas personas. Pero una cosa les decimos, el día que entren por esa puerta, estos 6 brazos van a extenderse para abrazarles y recibirlos con todo el amor de Dios. ¿Sí o no? Así es. No hay caquía en nuestro corazón por ninguno de ellos. No hay malicia. En sus empresas, en sus familias, muy seguramente los hayan herido, les hayan hecho cosas tenaces, se hayan metido con lo más sagrado de sus vidas. Y quizá ustedes estén planeando la forma de sacarse la espinita. Pablo dice, dejad también la caquía, la crueldad mental, la intención de hacer daño. Dejen ese asunto en las manos de Dios, que Él es Dios justo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Todo lo que dice este texto es cierto de nosotros, pero en el tiempo pasado. Éramos, y bueno, nos deja Tito ver cada una de esas características. Vivíamos en malicia y envidia. Nosotros nos conocimos muy bien antes de Cristo y yo honestamente no sé dónde estaría hoy si el Señor no me hubiera rescatado. Pero la malicia hace parte del corazón del ser humano y como creyentes debemos sacarla por completo. Nunca hacemos nada con la intención de hacer daño, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y de nuevo el mismo principio, ¿cómo sacar la malicia, la intención de hacer daño? Por medio de la palabra implantada. La Biblia gobernando en nuestros corazones y pensamientos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Seguramente, y creo así es porque hay varios rostros que no sé si por el tapabocas o porque honestamente no sé quiénes son, están viniendo hace poco a la iglesia. Ustedes pueden estar pensando, Javi, muy lindo lo que dice Pablo, muy claro,
Pero es muy difícil, una vez más, que yo deje de ser iracundo, que deje de ser enojón y que deje de pensar en causarle el mal de forma intencional a los demás. Ahí está, como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual no adulterada y entonces Dios hará que por medio de ella crezcan para salvación. Dios puede cambiar la vida de quien ponga su corazón delante de Él con el deseo genuino de ser transformado. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Hijo de Dios, con millones de ángeles a su disposición para ordenar y ver cómo ellos obedecían, guardaba silencio y no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Habrá situaciones que seguramente ameriten que tú guardes ira, enojo y malicia en tu corazón. Situaciones tenaces que quizá honestamente yo no quisiera vivir. Pero ¿qué tenemos que hacer? Encomendar la causa al que juzga justamente. Es la única forma de tratar con nuestra carne. O si no, explíquenme cómo un pastor a quien un criminal abusa de su hija cuando tiene 15 años, va años después a prisión a buscar a este violador para predicarle a Jesucristo. Explíquenme eso, ¿cómo puede pasar? Un hombre de Dios que encomendó la causa al que juzga justamente. Y no sé si algo más terrible que eso nos pueda pasar. Saber que un hombre abusó de nuestra hijita o de nuestro hijito. Y seguramente sí, habrá cosas peores. Pero ¿qué hacemos ahí? No andamos pensando en coger la pistola e ir a matar a ese miserable. Estamos pensando en encomendar la causa al que juzga justamente. Concluyendo, hay que tratar con nuestra carne. Recuerden un mandato a la iglesia, a hacer morir lo terrenal en cada uno de nosotros. Y ya lo vimos, pero si al día de hoy la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos o la avaricia que es idolatría está siendo parte de nuestra conducta diaria y permanente, ahí tenemos de nuevo el mandamiento. Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero por otra parte hay que dejar también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca y las mentiras, de las que ya hablaremos en el mes de noviembre. Cada uno de nosotros tiene el mandamiento de parte de Dios de hacer morir lo terrenal en nosotros. José y Sarita, esta mañana en Nairobi, Kenia. Dormí en el apartamento de ellos hace 15 días y escuché de labios de José la cantidad de luchas que tuvo que vivir para llegar al punto donde se encuentra en este momento de su vida. Y yo decía, gracias a Dios, porque tendrían que escucharlo a él a viva voz. Gracias a Dios, este jovencito tomó la decisión de no darle rienda suelta a los deseos de su carne. Porque si eso hubiera sido así, la Biblia dice, esta mañana no hubiera bautizado no sé cuántos creyentes en Nairobi. Un jovencito y una jovencita se guardaron para Dios, hicieron morir lo terrenal en ellos. Sergio y Tila. Y bueno, no pierdo tiempo hablando de la vida antes de Cristo de Sergio. Y aún en algún momento de su vida en Cristo. Pero él tuvo que tomar decisiones para que Dios hoy en día lo tenga listo para salir a la ciudad de Cartagena. ¿Por qué hablo de esto? Javi, ¿a quién le importa que yo sea iracundo, que trate mal a todo el mundo? ¿A quién le importa que yo me enoje con facilidad? ¿A quién le importa que yo ande pensando mal de todo el mundo? A Dios le importa. Y si leen 1 Corintios 12, somos el cuerpo
de Cristo. Y si un miembro está enfermo, esa enfermedad empieza a traspasarse a toda la congregación. Necesitamos una iglesia saludable, una iglesia que entiende el valor de la santidad delante de Dios, una iglesia que nunca olvida el propósito y razón de ser de la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, una iglesia que se limpia de todas estas cosas. Y tu pecado como el mío puede entorpecer que la iglesia brille y sea usada por Dios en el cumplimiento de la gran comisión. Entonces, si es contigo y si es conmigo, y tenemos que tomar la decisión de tratar con nuestra carne. Yo les pido ponernos de pie ahí donde estamos y vamos a terminar orando en esta mañana. Padre amado, queremos reconocer delante de ti que en muchas ocasiones durante nuestras vidas, aún como hijos tuyos, hemos sido conscientes de cómo la carne ha llegado a tomar el control completo y literal de nuestras vidas, cómo nos hemos vendido a la fornicación, a la impureza, a los malos deseos, a las pasiones desordenadas y a la avaricia que es idolatría. Cómo hemos permitido que la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca y la misma mentira lleguen a dirigir toda nuestra forma de conducirnos en esta tierra. Pero esta mañana, viendo Colosenses 3, Señor, queremos decirte que te necesitamos porque en nuestras fuerzas esto es imposible de lograr. Necesitamos reconocer nuestra incapacidad propia, Señor, para tratar con el pecado y con nuestra carne. Y casi que a una sola voz te gritamos auxilio, porque te necesitamos a ti reinando en nuestros corazones. Acerca a la iglesia, a tu palabra. Cada mañana, Señor, de esta semana que apenas comienza, pon los ojos de todos y cada uno de nosotros en este libro precioso que transforma el alma del ser humano. Cada mañana recuérdanos que tú eres nuestro Dios, que viniste a este mundo, que te clavaste en esa cruz y resucitaste al tercer día de entre los muertos para gritarle a la humanidad entera, Señor, que tú estás por encima del pecado y de la misma muerte. Recuérdanos cada día la importancia de morir a nosotros mismos y de andar en la llenura de tu Espíritu Santo. Ayúdanos como iglesia, Señor, a brillar en medio de un mundo que huele muy mal, de un mundo que está desordenado y vacío, para que ellos vean a tu Hijo Jesucristo manifestado en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la iglesia que tú ganaste con tu propia sangre, y sean desafiados, Señor, a seguirte a ti, el único y verdadero Dios. Gracias por esta mañana. Lo hacemos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, me llamo Diego Rojas y quisiera compartir contigo de una manera breve y en unos pocos minutos, tal vez el tema más importante que toda persona debería escuchar mientras está vivo sobre esta tierra. La Biblia nos enseña que Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada ser humano. Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11, escrito por este hombre de sabiduría, Dios le inspira para que él diga cómo Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo y cómo Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Así que dentro de tu cuerpo hay algo que es eterno, tu alma. Este cuerpo en algún momento va a dejar de funcionar y muere, y esa alma se va a separar de este cuerpo. La gran pregunta es, ¿dónde pasará la eternidad el alma de cada uno de nosotros? Bueno, la Biblia tiene una respuesta a esa pregunta. Honestamente, por muchos años de mi vida, nunca me había inquietado por preguntarme esto. El que no me lo pregunte, el que no piense en eso, no me excluye de la respuesta y de las consecuencias de Dios frente a este tema tan importante.
Por cierto, muchos años consideré la Biblia como un libro muy aburrido, como algo difícil de creer o más bien de entender. Fue cuando empecé a leerla que descubrí que es un gran tesoro que Dios nos ha dejado aquí a los seres humanos. El tesoro de Dios para la humanidad. Volviendo a nuestra pregunta, la palabra de Dios tiene una respuesta muy clara. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo ni aun uno. Es decir, que todos los hombres sobre esta tierra somos injustos y por consecuencia de nuestra injusticia, de nuestro pecado, no merecemos la entrada al cielo. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Una buena pregunta que aquí cabe es, bueno, ¿y qué es pecado? La Biblia nos dice que pecado es cuando infringimos la ley, los mandamientos de Dios. Que pecado es cuando sabemos algo que es bueno y no lo hacemos. Que pecado es todo aquello que hacemos sin fe, es decir, sin Dios. Yo no tengo que convencerte mucho sobre qué es pecado y sobre si has cometido pecado, porque dentro de cada uno de nosotros hay algo que se llama la conciencia y es ella la que muchas veces nos acusa de que estamos haciendo algo incorrecto. Sin embargo, la Biblia habla muy claro acerca del pecado. Nos muestra que pecados son los celos, la ira, los malos pensamientos, las borracheras, los adulterios, la lascivia, las peleas, los robos, los chismes, las codicias, la infidelidad, matar, robar, la idolatría, la brujería, las mentiras. Pecado, pecado, pecado. Un solo de estos pecados nos hace culpables de todos. Y volviendo a lo que leíamos atrás, destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, condenados eternamente. La paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Cada persona debería alarmarse frente a lo que dice la Biblia en cuanto a este tema. El Salmo 143 en el versículo 2 nos enseña que no se justificará delante de Dios ningún ser humano. Ahí en el momento que nos presentemos delante de Él, ninguno podrá decir, Señor, fui justo, merezco mi entrada al cielo. Salmo 130 en los versículos 3 al 4 dice, el salmista dice, oh Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Ni uno puede hacerlo. Pero luego él mismo, recordándonos el amor de Dios, dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón. Mira, ninguno de nosotros puede mantenerse en pie delante de Dios por culpa de nuestro pecado, porque todos somos culpables, caeremos de rodillas ante Él. Pero en Él hay perdón. Hay perdón para que tú caigas de rodillas para alabarle a Él. Mira, al igual que la pandemia, el pecado es como un virus que mata a la gente, que nos contamina. La gran diferencia aquí es que todos estamos contaminados por culpa del pecado, de ese virus terrible que nos separa de Dios. Ahora, Dios hizo algo para contrarrestar ese virus mortal. Dios envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. Él es el Verbo, Él es el camino, la verdad y la vida. Él, Jesús, Dios mismo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nosotros los seres humanos vieron su gloria, esa gloria como del unigénito del Padre, esa gloria llena de gracia y de verdad. Nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz con su sangre el precio, el castigo que era para nosotros. Cargó Él nuestros pecados, pagó Él el juicio, el castigo que tú y yo merecemos. El profeta Isaías, aún antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra, hablaba de Él. Y es que la Biblia es coherente de pasta a pasta. Y muchas profecías hablan de ese Mesías, de ese Señor Jesús que vendría. Isaías 53, en el versículo 5, dice la palabra de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo para que tú y yo podamos tener paz, descanso eterno, fue sobre Jesús. Él pagó. Toda la Biblia grita como una sola, mostrándonos el amor tan grande de Dios, el amor y la gracia de Dios por esta humanidad que cada vez está más perdida y al que se le acerca su fin, el fin de los tiempos. Mismo Romanos, la carta escrita por el apóstol Pablo a esa iglesia en Roma y hoy a todos nosotros, nos enseña que podemos ser justificados, hechos justos a través de esa sangre preciosa de Cristo, esa sangre que nos salva de su ira. Ahora, Jesús no solo murió, lo cual fue algo grandioso, porque derramó toda su sangre y ella es la que puede limpiarnos de ese virus del pecado. Pero ¿sabes algo más? Él resucitó al tercer día, como estaba escrito. Una prueba más de que era el mismo Dios que había venido aquí sobre la tierra. Muchos vieron, fueron testigos de su resurrección. 2, 11, 50, 70. Lo vieron y sus vidas cambiaron al ver al Jesús resucitado. Al igual que ellos, tú y yo también podemos ver a ese Jesús que murió y que resucitó. Y entonces nuestras vidas pueden cambiar. Mira, tú puedes hoy acercarte de una manera íntima, personal, a lo que Jesús hizo por ti a través de 3 palabras que quisiera para terminar que las consideraras muy bien. Número 1 es que necesitas reconocer que has pecado, y ese reconocimiento de tu pecado te debería llevar a arrepentirte, a desear cambiar. Como lo dice allí el Salmo 51, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Que tal vez esa misma sea nuestra oración. Señor, he pecado mucho contra ti, he hecho lo malo, quiero cambiar. Que lo primero que hagas es reconocer. Mira, la segunda palabra que quiero que consideres hoy es creer. Creer con una fe genuina, sincera en la obra de Jesús, en lo que Él hizo en la cruz por ti, al morir y al resucitar para pagar por tus pecados y para darte una vida nueva y una vida eterna. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Al igual Juan 5:24 dice que de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dios nos está pidiendo aquí que creamos en Él, aquel que murió, aquel que resucitó, el único, el camino, el único mediador entre Dios y los hombres. Y por último, y la tercera palabra que quiero contarte en ese momento, es la palabra recibir. Recibir. Y tiene que ver con que tú le entregues hoy la dirección, el control, la confianza de tu vida al Señor. Que tú le abras tu corazón a Dios y le pidas que Él entre y viva por fe dentro de ti. Jesús prometió no dejarnos solos. Es por eso que dice la Biblia que Él está tocando la puerta de los corazones. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Es que lo que Dios quiere es que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, como lo dice la Biblia en Efesios 3:17. Así que tú puedes reconocer tu pecado, tú puedes entonces creer en el Señor, en Jesús, y tú puedes recibirlo en tu corazón y nacer de nuevo y tener el perdón de tus pecados y la vida eterna. Recuerdo como si fuera ayer
el día en que yo acepté al Señor Jesucristo en mi corazón. Tenía 21 años, el 31 de enero de 1999. Ese día entendí lo que te acabo de contar. Y como si quitaran una venda de mis ojos, pude ver la palabra de Dios y el amor de Dios por mí. Y ese día, con mi boca y con mi corazón, le pedí a Dios que entrara a mi vida. Se lo confesé con mi boca. Y yo le doy tantas gracias a Dios, porque desde ese día sentí el amor de Dios, sentí que Dios me quitaba una carga tan pesada que tenía por el pecado, sentí que Dios daba propósito a mi vida, que daba rumbo, que me daba dirección y que me daba la vida eterna. Mira, tú puedes hoy también entregar tu corazón al Señor. No te estoy hablando que pertenezcas a una religión. Te estoy hablando de que tengas una relación personal con Dios, con Jesucristo, el Hijo de Dios, un padre y un hijo. Esa relación comienza cuando tú le abres la puerta de tu corazón a Dios. Si quieres hacerlo, este puede ser el momento para que tú aceptes a Cristo en tu corazón. El Señor te ruega que lo hagas. Él quiere salvarte y Él quiere darte una vida nueva. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, cierra tus ojos y ora al Padre. El Padre te escucha y te ve. Yo te puedo guiar en una oración que tú le puedes hacer al Señor. Dile estas palabras. Dile: amado Dios, reconozco mi pecado y me arrepiento de todo corazón. Creo en ti, Señor Jesús. Creo que moriste en una cruz, derramaste tu sangre y resucitaste por mis pecados. Yo lo creo. Y por eso, Señor, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Que tú seas mi Padre y yo sea tu Hijo, de hoy y para siempre. Te entrego el control de mi vida a ti, Dios. Te amo, mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si has aceptado al Señor en tu corazón, te felicito. Dios está feliz. Un hijo suyo ha nacido de nuevo. Y ahora Él te quiere cuidar, te quiere proteger, te quiere enseñar, te quiere guiar. Nosotros estamos aquí a la orden para que crezcas en el camino del Señor, para que conozcas la palabra de Dios, para que aprendas a tener esa relación personal con Dios. Puedes comunicarte con nosotros y estamos a tu servicio. Si tienes una Biblia en tu casa, puedes leerla y allí Dios te va a hablar. Y ahora puedes hablar con Dios en todo momento y en todo lugar a través de la oración. Que Dios guarde y bendiga tu día.